Hola hermanos, buenas tardes, que Dios le bendiga hermanos. Estoy contento de estar una vez más aquí con ustedes hermanos en este miércoles hermanos, para hablar de la palabra del Señor hermanos, gloria a Dios. Y pues yo me gozo hermanos una vez más, amén, de poderles compartir la palabra del Señor. Así que hermanos, vamos a orar hermanos como siempre lo hacemos hermanos antes de entrar en la palabra del Señor hermanos. Así que ayúdeme y vamos a hacerlo todos juntos, amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de poder, Señor, compartir, Señor, tu palabra, Señor, por medio, Señor, de internet. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en esta tarde, Señor. Oh, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros podamos recibir, Señor, lo que tú tienes, Señor, para, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que tú nos das, Señor, todo el tiempo, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús, y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, de bendición, Señor, para todos aquellos que la escuchan. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues como lo hemos estado haciendo, hermanos, cada miércoles, hermanos, una vez más, hermanos, aquí estoy con ustedes, hermanos, trayéndoles la palabra del Señor. Así que vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y versículo 25 al versículo 34, hermanos, y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde, amén. Así que, hermanos, vamos a gozarnos, amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. O sea, hermano, yo quiero hablar, hermanos, en esta mañana, hermanos, esta tarde, disculpe, hermanos, sobre, hermanos, toca a Jesús y recibirás bendición. Esta mujer, hermanos, como podemos ver, ella tenía la seguridad y la fe que si tocaba el manto de Jesús, ella quedaría completamente sana. La fe, hermanos, de esta mujer, hermanos, como podemos ver, hermanos, comenzó a crecer y decía: si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Preguntémonos, hermanos, primeramente, ¿qué significaba, hermanos, para esta mujer tocar el borde del manto de Jesús? ¿Por qué ella no habló de tocar sus hombros, de tocar sus caderas, de tocar sus pies o tocar sus manos? Preguntémonos, hermanos, una vez más, ¿por qué tenía ella que tocar el borde de su manto? Para poder entender nosotros, hermano, este pasaje a plenitud, hermanos, debemos, hermano, primero conocer cómo era, hermanos, el borde del manto y qué significaba, hermanos, en tiempos bíblicos, hermanos, de lo que era el Antiguo Testamento.
Miremos, hermano, más detalladamente. El borde, hermanos, del manto. Primero, hermanos, el borde del manto tenía flancos que representaban la palabra de Dios. Y eran, hermano, el punto de contacto, hermanos, que ella necesitaba, hermanos, liberar su fe y recibir un milagro, hermanos, en su vida. El segundo, hermanos, los flancos, hermanos, representaban la autoridad de Jesús. O sea, la mujer ya había oído, hermanos, las noticias de que muchas personas eran sanadas por medio de él. Y que cuando hablaba, milagros, hermanos, sucedían, hermanos. Seguimos adelante, hermanos, mirando, hermanos, el manto. La palabra, hermanos, borde, realmente, hermanos, es la esquina o punta del manto, donde se debía, hermanos, poner un flanco, hermanos, y franjas, hermanos, en las esquinas o en los bordes de sus vestiduras por generaciones. Borde, hermanos, realmente implica la esquina, hermanos. Amén, como le decía, hermanos. Amén. Así que podemos verlo esto, hermanos, en Números capítulo 15, versículo 38 al 39. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo vieres os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis. O sea, hermanos, estos flancos, hermanos, le recordaban a cada hombre judío, hermanos, su responsabilidad de cumplir los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos, hermanos, tenían que ver con las 603, hermanos, leyes que Dios le había dado a su pueblo, de las cuales 365 mandamientos eran prohibiciones y 248 eran afirmaciones. O sea, hermanos, los 4 flancos cargados, que estaban colgados, hermanos, de manera visible, hermanos, era un constante, hermanos, recordatorio, hermanos, para caminar según las leyes de Dios diariamente. Ahora, hermanos, quizás, hermanos, entendemos más, hermanos, por qué la mujer dijo: aunque tocare el borde del manto de Jesús, amén, si lograre tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Es, hermano, importante, hermano, escudriñar, hermano, las escrituras, hermanos, porque este manto, hermanos, estos bordes de este manto tenían un significado, hermanos, muy, hermanos, importante, hermano, en esos tiempos, hermano, para los judíos. Y ella sabía lo que estaba diciendo, hermano, porque ella conocía, hermano, ya lo que era, lo que significaban, los bordes del manto, hermanos, amén, que llevaba Jesús, hermanos. Primeramente, aquí podemos ver, hermanos, el punto número 1, hermanos, en esta mujer, que la fe, hermanos, supera obstáculos. O sea, hermanos, esta mujer tenía una meta. Esta mujer iba, hermanos, decidida, hermanos, a tocar el borde del manto, hermanos. O sea, ella tenía la seguridad, hermano, que Jesús podía sanarla. Pero también ella entendía, hermanos, amén, que ella tenía que poner una parte, amén, para recibir sanidad. O sea, esta mujer hizo un plan. Esta mujer iba a meterse, hermanos, en medio de la multitud sin que nadie, hermanos, la reconociera.
Iba, hermano, a acercarse por detrás y tocar el borde del manto sin que Jesús se diera cuenta, hermanos. La fe, hermanos, fíjate que lleva, hermanos, el deseo a la acción y no se detiene, hermano, a pensar lo difícil que puede ser. Qué importante, hermanos, es cuando alguien tiene fe, la importancia de la fe. Esta mujer tenía fe, hermanos. Amén. El punto número 2 que puedo ver aquí es que la fe, hermanos, ve lo imposible posible. O sea, la fe de esta mujer miró algo imposible posible. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la palabra del Señor dice que la multitud lo apretaba, hermanos. Y como esta mujer, hermanos, amén, logró infiltrarse, hermano, y poder, hermano, llegar hasta Jesús y tocar el borde de su manto. Jesús, como podemos ver, él iba pasando, hermanos, él estaba caminando, ella tenía, hermanos, que alcanzarlo y tocar el borde, hermanos, del manto, mientras él caminaba. Había una gran multitud, hermano, alrededor de él. ¿Cómo entonces lo iba a tocar? ¿Cómo iba a lograr acercarse, hermanos? Porque podemos ver nosotros, hermano, que Jesús iba a la casa de Jairo, hermano, donde había una emergencia. Y podemos ver, hermano, que Jairo era, hermano, principal de la sinagoga. Era un hombre importante, hermanos. Ella, según, no era nadie. La situación de Jairo, hermanos, era vida o muerte. Amén. La de ella, hermanos, solo una enfermedad. Y Jesús, como podemos ver, caminaba deprisa. Pero a ella nada le impidió. Nada hizo parar a esta mujer, hermanos. Ella estaba, hermanos, determinada. No estaba dispuesta, hermano, ella a aceptar su enfermedad como algo permanente, hermano. El punto número 3, hermano, que podemos ver aquí es que la fe, hermanos, logra sus propósitos, hermanos. La mujer venció, hermanos, todos los obstáculos, hermano, y el poder de Jesús, hermanos, la sanó. Y ella sintió, hermanos, ese toque, esa virtud que fluyó, hermano, en su cuerpo. Y sabía que había sido sana. Ella, hermanos, ya se iba, como podemos ver, pero Jesús quería sanar su corazón también, hermanos. Incluyendo sus emociones, hermano, y sus sentimientos, hermano. Punto número 4, podemos ver aquí, hermano, que tenemos que dejar que Dios obre como Él quiera, hermanos. Nosotros, hermano, no podemos determinar o limitar, hermanos, la obra de Dios, hermano. O sea, como podemos ver ahí, Jesús paró la marcha de emergencia para atender, hermano, un caso que parecía de menor importancia. ¿A quién le importaba la salud de esa mujer? La hija, hermano, del principal de la sinagoga era mucho más importante. Punto número 5. Nadie, hermanos, podemos ver aquí que nadie se convirtió en alguien. O sea, esta mujer no era nadie, pero se convirtió en alguien. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Jesús dijo, hermanos, alguien me ha tocado. Y este alguien era la mujer. A los ojos de la multitud, hermano, ella no era nadie, pero para Jesús ella era alguien. Una diferencia. Alguien diferente entre todos los que estaban allí, hermanos. Y que accidentalmente tocaban, rozaban y empujaban o apretaban a Jesús. Con el anhelo de recibir algo divino, hermano. Y Dios, hermano, conoce las intenciones del corazón del hombre cuando el hombre se acerca a Él por fe, creyendo en sus promesas, hermanos. Punto número 6 que yo puedo ver aquí es que
recibiendo libertad, hermanos, de los temores ocultos. Esta mujer recibió libertad de sus temores ocultos que tenía, hermanos. La mujer no sabía, hermanos, cuál era el propósito de la pregunta de Jesús cuando dijo, ¿quién me ha tocado? Y un miedo grande, hermanos, puede haber, hermanos, llenado su mente, amén, y su plan secreto de recibir sanidad sin que nadie se hubiera dado cuenta, hermano. Esto, ¿sabe usted, hermano, que podía haberle costado la vida? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque esta era una mujer inmunda, hermano. Ser inmunda por su enfermedad, hermano, y atreverse a tocar un rabí era una falta, hermano, muy seria, hermanos. Entonces ella vino temblando, hermano. Esto indica, hermanos, la intensidad, hermano, del miedo, hermano, que ella tenía. Y postrándose a los pies de Jesús, ella indica la actitud humilde, hermanos, de reconocimiento, hermanos, de su falta. Ella sabía, hermanos, amén, que esto le podía costar la vida, esta falta, porque no, por ley, no podía ver tocado el manto de Jesús. Ella, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que le declaró todo lo que había hecho. Esto, hermano, indica sinceridad, hermano, de corazón, hermano, y disposición, hermanos, de aceptar, hermano, responsabilidad por sus acciones. Si ahora, hermanos, le venía una sentencia de muerte, ella estaba dispuesta a aceptarla. Pero podemos ver, hermanos, como nos enseña la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermanos. Qué tremendo, hermanos, podemos ver y podemos aprender, hermanos, de la fe de esta mujer. El punto número 7, podemos ver que el toque divino restauró, hermanos, su identidad, la identidad de esta mujer. Porque Jesús le contestó, hija, tu fe te ha salvado. Le dijo, hermano, tu fe te ha salvado. Esta es una declaración que hace, hermano, solamente un padre. Ahora la que antes no era nadie, hermanos, es hija de Dios. Jesús también quería sanar su interior, hermano. O sea, que no se sintiera más como inferior a los demás, porque ella también era hija, hermanos. Era hija que no tenía que venir por detrás, hermano, a escondidas. Jesús la hubiera atendido de frente si ella hubiera tenido el valor de hacerlo, porque ella era hija. Lo único que le dijo Jesús, le dijo, tu fe te ha sanado, y le dice, ve en paz. Esto indica, hermanos, que su sanidad, tanto física, hermano, como emocional, es de calidad allí permanente, hermanos. O sea, no tiene más que preocuparse por eso. La paz os digo, mi paz os doy, Jesús dijo. No como el mundo la da, yo os la doy. Esta es una paz perfecta, hermano, sin límite, hermanos, de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Al igual, hermanos, que esta mujer, hermanos, muchos vienen, hermanos, a Cristo, quizás por alguna enfermedad, o algún problema, o alguna crisis, hermanos, en la familia, o alguna crisis en las finanzas, hermano. Pero si tocan a Dios, hermano, déjeme decirle que no solo encontrarán solución al problema por el cual llegaron, hermanos, sino que van a encontrar una relación con Dios, una relación permanente, hermano, una relación que los eleva de la posición en la que estaban, hermano, a ser parte
de la familia de Dios, hermano. Un lugar privilegiado, hermano, donde eres objeto del amor y las bendiciones, hermano, de Dios. Donde Dios, hermanos, camina contigo. Donde Dios, hermano, te dirige. Donde Dios te guarda, te aconseja y te ayuda y te socorre y te fortalece, hermanos. Y te levanta, hermanos, el ánimo cuando lo pierdes. Y te da, hermanos, la fe, hermanos, para seguir adelante de manera que puedas ir de triunfo en triunfo, hermano. Pero tú tienes, hermano, una parte que hacer, hermano. Un paso, hermanos, que dar. Todas las bendiciones, hermanos, están a tu disposición, hermano. Pero no la recibes hasta que pongas tu fe en acción y te determinas a tocar el borde del manto de Jesús. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que en esta tarde, en este cortito estudio, en este cortito mensaje, enseñanza, como le quieras llamar, hermanos, hayas aprendido, hermanos, algo sobre esto que acabamos, hermano, de hablar, sobre esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Ahora podemos ver, hermano, hay más profundidad, hermano, en esto, si nos ponemos a mirar más profundidad sobre lo que significaban todos en las cosas que tenía el borde del manto, hermanos. Es algo, hermanos, muy importante que lo puedes ver, hermanos, allí, hermanos, como nos enseña la palabra del Señor, hermanos, en el libro, hermanos, que podemos ver allí, hermanos, que nos enseña en el Antiguo Testamento, hermano, todo lo que significaba, hermanos, el borde, hermanos, del manto, hermanos, amén, de Jesús, como nos enseña allí en Números capítulo 15 y versículo 38 y 39, hermanos, y todas, hermanos, las demás cosas que significa, hermanos, que significaba que estaban puestas en el borde del manto. Esta mujer lo sabía, por eso dijo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. Por eso es importante que sepamos nosotros todas estas cosas, hermanos. Amén, todo lo que significaba, hermano. Esta mujer sabía que iba a ser sana, tenía la seguridad, hermanos. Amén. Así que nosotros tengamos también, hermanos, esa seguridad, hermanos, y que toquemos, hermanos, el borde del manto de Jesús, sus promesas, que las tomemos para nosotros, hermano, porque Dios ya nos las ha dado en Cristo Jesús y podamos recibirlas, hermano, amén, en nuestras vidas y ponerlas por obra. Yo le doy gracias al Señor, amén, en esta tarde por el privilegio que me da de poder haberles compartido, hermanos, amén, este mensaje, hermanos, amén, de la palabra del Señor y que podamos ponerlo por obra, hermanos, y que hayamos podido haber aprendido, hermanos, algo, hermanos, de beneficio, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que yo le doy gracias a Dios, hermanos, amén, en esta tarde, por el privilegio que me ha dado de poder una vez más compartirles, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Así que, hermanos, como lo hacemos siempre, hermanos, vamos a orar, hermanos, por todas las necesidades, hermanos, que tengamos, hermanos, en la iglesia, también por todos aquellos que están escuchando este mensaje por internet. Si usted tiene alguna necesidad, póngala delante del Señor y todos vamos a orar juntos. Si hay alguien que está enfermo, vamos a orar por sanidad. Amén. Para Dios no hay distancia. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que vamos a tener fe y recibir, hermanos, esa sanidad como recibió, hermanos, la sanidad esta mujer, hermanos. Amén. Al tocar el borde del manto de Jesús.
Amén. Para Dios no hay nada imposible, y que pueda fluir y salir virtud de Jesús y toque vidas y corazones, hermano, y sane a aquellas personas que se encuentren enfermas en este momento. Vamos a orar por ello, amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pidemos en esta hora, Señor, nos unemos en oración y te pedimos, Señor, que si hay alguna persona enferma, algún hermano enfermo que estén escuchando, Señor, este mensaje, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú extiendas tu mano sanadora y que tú le toques y que virtud fluya de ti, Señor. Oh Señor, y que eches fuera toda enfermedad y sane, Señor, sus cuerpos, Señor, físicos, Señor. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y también, Señor, espiritualmente, tú sanes, Señor, sus almas, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pongo todo esto en tus manos y te pido, Señor, por todas las demás necesidades, Señor, que tengan, Señor. Oh, Señor, que tú las suplas, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos todas estas necesidades delante de ti, Señor, y confiamos, Señor, que tú, Señor, eres fiel, Señor, y tú las cumples y que podamos recibirlas nosotros en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Yo me gozo de haber estado una vez más aquí con ustedes. Amén. Y poderles haber compartido, hermanos, amén, la palabra del Señor, que espero, hermanos, que sea de bendición, hermanos, para cada una de sus vidas. Así que estamos, hermano, en contacto, estamos en comunicación, hermanos, amén, y vamos a seguir, hermanos, gozándonos, hermanos, a través de la palabra del Señor. Así que Dios me les bendiga y nos estamos mirando en otra ocasión.